Joaquín Aguirre rescató a una joven de un accidente sin saber que ella era la heredera de las tierras que su familia perdió hace décadas. Lo que acontece después pondrá a prueba su honor apache y revelará un secreto que cambiará el destino de dos pueblos enemistados. Una historia que demuestra que el amor verdadero puede sanar heridas ancestrales y te hará creer en el poder redentor del perdón. El sol del amanecer pintaba de oro las montañas de Arizona cuando Joaquín Aguirre sintió que algo andaba mal. Sus manos, curtidas por años de trabajo solitario, se detuvieron sobre el arnés de su caballo. El silencio del desierto, que había sido su único compañero durante los últimos 5 años, se quebró con un sonido que no pertenecía a la naturaleza, el eco distante de metal contra roca. Joaquín cerró los ojos y dejó que sus sentidos apache, heredados de su abuela Ayllana, le hablaran. El viento le trajo el aroma de gasolina y sangre. Su corazón se aceleró. Hacía años que había jurado no involucrarse en los problemas de otros, pero su alma apache no podía ignorar el llamado de alguien en peligro. Montó su caballo, Tormenta, un Mustang negro que había rescatado años atrás cuando ambos estaban rotos por dentro. Galopó hacia el origen del sonido, siguiendo el rastro invisible que sus ancestros le habían enseñado a leer. Lo que encontró cambiaría su vida para siempre. Un auto deportivo rojo había volcado en el barranco, con las ruedas hacia arriba como un animal herido esperando la muerte. El humo que se elevaba del motor le confirmó que no tenía mucho tiempo. La gasolina goteaba lentamente, creando un charco peligroso cerca de los cables expuestos. Joaquín desmontó de un salto y corrió hacia el vehículo, sus botas resonando contra las rocas sueltas. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí?, gritó, mientras buscaba una forma de acceder al interior sin causar una explosión. Un gemido débil le respondió desde dentro del auto. Era una voz femenina, joven, llena de dolor pero también de determinación. Sin pensarlo 2 veces, Joaquín usó su fuerza para romper la ventana del pasajero. Los cristales se incrustaron en sus brazos, pero ignoró el dolor como había aprendido a hacer con tantas heridas que no se veían. Dentro del vehículo, una joven de cabello castaño ondulado estaba semi-inconsciente, con un hilo de sangre corriendo por su sien izquierda. Llevaba ropa cara, de esas que Joaquín había aprendido a reconocer y despreciar durante su infancia en la reserva, cuando los niños ricos venían de visita para experimentar la cultura nativa. Pero en ese momento solo veía a alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. «No te preocupes», murmuró mientras la liberaba del cinturón de seguridad con manos expertas. «Te voy a sacar de aquí, pero necesito que me ayudes, ¿ok? ¿Puedes mover los dedos de las manos?» La joven entreabrió los ojos. Eran del color del cielo de verano, tan azules que por un instante Joaquín se olvidó de respirar. Había visto muchos ojos azules en su vida, pero estos tenían algo diferente. Una profundidad que hablaba de inteligencia y, extrañamente, de una soledad que reconoció como propia. Mi teléfono», susurró ella, tratando de enfocar la mirada. «Primero salgamos de aquí», respondió él, notando cómo el humo se hacía más denso y el olor a gasolina más fuerte. «Después te conseguimos ayuda. ¿Te duele el cuello? ¿Puedes sentir las piernas? Con cuidado extremo, el mismo cuidado que usaba para tratar animales heridos, Joaquín la cargó fuera del vehículo. Era más ligera de lo que esperaba, pero cuando sus brazos la rodearon, sintió algo que no había sentido en años: la urgencia de proteger a alguien más que a sí mismo. Su perfume, mezclado con el olor de la sangre y el miedo, creó una combinación que se grabó instantáneamente en su memoria. La llevó hasta una sombra segura, lejos del auto que podía explotar en cualquier momento, y la
recostó sobre su chaqueta de cuero. Cuando ella volvió a abrir los ojos completamente, Joaquín estaba limpiando la sangre de su frente con la delicadeza de quien ha cuidado criaturas vulnerables toda su vida. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, sin levantar la vista de la herida que examinaba con ojo clínico. «Isabela», respondió ella, estudiando el rostro serio de su rescatista. Tenía pómulos altos que hablaban de herencia indígena, piel bronceada por años de sol del desierto, y manos que se movían con una precisión que sugería entrenamiento médico o militar. Isabela Morrison. El apellido golpeó a Joaquín como un rayo en el pecho. Morrison. El mismo apellido que había perseguido a su familia durante generaciones como una maldición. El mismo nombre que estaba grabado en las escrituras que habían despojado a su pueblo de sus tierras ancestrales. El mismo apellido que su padre pronunciaba con amargura borracha cada noche antes de morir. Pero se guardó esa información, enfocándose en el presente inmediato. «Joaquín», dijo simplemente, su voz neutra pero sus ojos oscuros, revelando una tormenta interna. «¿Te duele algo más aparte de la cabeza? ¿Puedes mover los dedos de los pies?» Isabela intentó moverse y hizo una mueca de dolor que atravesó su rostro como un relámpago. «Mi tobillo izquierdo, creo que está torcido, y me duele el hombro derecho». Joaquín examinó su pierna con manos expertas, presionando suavemente para verificar si había huesos rotos. Su entrenamiento como paramédico militar le permitía hacer una evaluación básica. No estaba roto, pero definitivamente lastimado e hinchándose rápidamente. El hombro parecía dislocado levemente. «Tienes que ver a un médico», dijo, notando cómo ella se mordía el labio inferior para no quejarse del dolor. «¿Hay alguien a quien pueda llamar? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Mi abuelo?» Isabela buscó en su bolso dañado, que había quedado esparcido por el interior del auto, y sacó un teléfono con la pantalla agrietada como una telaraña. «Pero no tengo señal aquí. Nunca hay señal en esta parte del desierto. En mi cabaña hay línea fija», ofreció Joaquín, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se alejara. Los Morrison habían traído suficiente dolor a su vida como para durar varias generaciones. Está a unos kilómetros hacia el norte, siguiendo el sendero de los antiguos. Isabela lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza natural. «No te conozco». «No», acordó él, poniéndose de pie y limpiando sus manos ensangrentadas en sus jeans. «Pero soy la única opción que tienes ahora mismo, a menos que prefieras esperar a que alguien más pase por este camino abandonado». La lógica era incuestionable, Isabela lo sabía. Asintió lentamente, aunque algo en los ojos oscuros de ese hombre le decía que había más historia de la que él dejaba ver. Había una intensidad contenida en su mirada, como si estuviera luchando contra demonios internos que ella no podía comprender. Joaquín la ayudó a subir a Tormenta con una gentileza que contrastaba con la dureza de sus rasgos. Durante el trayecto hacia su cabaña, Isabela observó el perfil de su rescatista. Había algo noble en la forma que sostenía los hombros, algo ancestral en cómo leía el terreno, interpretando señales invisibles para ella. Era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido en su mundo de empresarios y herederos de Phoenix y Scottsdale. «¿Vives solo aquí?», preguntó Isabela cuando la cabaña rústica apareció entre los pinos y robles, como algo salido de un cuento de hadas del oeste americano. «Desde hace 5 años», respondió Joaquín, desmontando y ayudándola a bajar con el mismo cuidado que había usado para subirla. «Prefiero la compañía del silencio». «¿Qué pasó hace 5 años?» Joaquín la miró por un momento largo antes de responder, sopesando cuánta verdad estaba dispuesto a compartir con una completa desconocida que casualmente llevaba el apellido de sus enemigos,
Aprendí que confiar en la gente puede costarte todo lo que amas. Dentro de la cabaña, Isabela se sorprendió por la limpieza meticulosa y el orden casi militar. Las paredes estaban decoradas con artesanías apache auténticas, mantas tejidas a mano con patrones geométricos que contaban historias antiguas, dream catchers que brillaban suavemente con la luz filtrada y fotografías en blanco y negro de ceremonias tradicionales. Había libros por todas partes, novelas clásicas, textos de historia, manuales de supervivencia y, sorprendentemente, varios volúmenes sobre psicología del trauma. No era lo que esperaba de un ermitaño del desierto. ¿Eres apache?, preguntó mientras Joaquín le acercaba el teléfono, notando los títulos de algunos libros sobre cultura indígena americana. Mi abuela lo era, respondió él, manteniendo una distancia física y emocional cuidadosa. Mi madre se casó con un vaquero irlandés de ojos verdes y temperamento explosivo. Según algunos puristas de la reserva, eso me hace menos apache. Según algunos blancos, me hace menos irlandés. Según yo, me hace exactamente lo que necesito ser. Isabela notó la amargura sutil en su voz y se preguntó qué historias específicas cargaba este hombre solitario. Había algo en la forma que hablaba de identidad que sugería años de no encajar en ningún lugar completamente. Marcó el número de su abuelo con manos que temblaban, parte por el shock del accidente y parte por la intensidad de la presencia de Joaquín. Richard Morrison respondió al primer timbre, su voz llena de alivio cuando escuchó que ella estaba relativamente bien. Gracias a Dios, Isabela. Cuando no llegaste a la cena y no respondías el teléfono, pensé lo peor. ¿Dónde estás exactamente? ¿Estás herida? Tengo un tobillo torcido y algunos golpes, pero estaré bien. Un hombre me rescató del auto después del accidente. Isabela miró a Joaquín buscando ayuda con las direcciones. Él le dio las coordenadas con precisión militar, lo que confirmó sus sospechas sobre su pasado en las Fuerzas Armadas. Dígale que busque el sendero que lleva al viejo pozo de Mineral Creek. Mi cabaña está a 3 millas al norte de ahí. 1 hora, le informó Isabela después de colgar. Mi abuelo dice que tardarán 1 hora en organizar un helicóptero y llegar hasta aquí. Te haré algo para el dolor y la inflamación, dijo Joaquín, dirigiéndose hacia una alacena de Mindones, madera tallada a mano, llena de hierbas medicinales y remedios naturales que su abuela le había enseñado a preparar. Es medicina tradicional apache. Funciona mejor que muchos analgésicos comerciales y no tiene efectos secundarios. Mientras él preparaba una infusión con corteza de sauce blanco y otras hierbas que Isabela no reconoció, ella observó las fotografías en su mesa de centro. Había una de un hombre mayor, con rasgos claramente apache, junto a una mujer pelirroja sonriente, ambos jóvenes y claramente enamorados. Otra mostraba a Joaquín más joven, quizás a los 25 años, en uniforme de combate del ejército estadounidense, rodeado de otros soldados en lo que parecía ser Medio Oriente. Su sonrisa en esa foto era completamente diferente a la expresión seria que llevaba ahora, abierta, confiada, llena de vida. ¿Serviste en el ejército?, preguntó señalando la fotografía. Afganistán, respondió él sin volverse, concentrado en medir las hierbas con G. En precisión científica, 2 tours completos, 6 años total de servicio activo. ¿Por eso vives aquí solo? Joaquín se giró hacia ella, sosteniendo una taza de cerámica hecha a mano que humeaba con un aroma a tierra y plantas medicinales. Entre otras razones. Le ofreció el té y sus dedos se rozaron al pasar la taza. Isabela sintió una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con el shock del accidente. Era algo más profundo, más primitivo, como si su cuerpo reconociera algo en él que su mente aún no podía procesar. Gracias, murmuró.
notando cómo él se alejaba inmediatamente después del contacto, como si también hubiera sentido esa chispa inexplicable. «¿A qué te dedicas, Isabella Morrison?», preguntó Joaquín, apoyándose contra la pared opuesta, manteniendo la distancia como una medida de seguridad emocional. «Administro las propiedades de mi familia», respondió ella, tomando un sorbo del té que resultó ser sorprendentemente sabroso y calmante. «Básicamente me aseguro de que nuestros negocios sigan funcionando, que las inversiones rindan, que los contratos se cumplan. Soy la mano derecha de mi abuelo». «¿Qué tipo de propiedades?». Isabella dudó, percibiendo un cambio sutil en la atmósfera de la habitación. Había algo en la intensidad de la mirada de Joaquín que la hacía sentir que esta conversación, aparentemente casual, era más importante de lo que parecía. «Tierras, principalmente. Mi familia ha tenido territorio en Arizona durante generaciones. Ranchos, propiedades comerciales, algunos desarrollos residenciales en las afueras de Phoenix y Tucson». La mandíbula de Joaquín se tensó imperceptiblemente, pero Isabella lo notó. «¿Aquí cerca?». «Sí, de hecho». Isabella se detuvo cuando notó el cambio completo en su expresión. Los ojos que habían sido cálidos momentos antes se volvieron fríos como piedra. «¿Pasa algo?». Joaquín guardó silencio por un momento que se sintió como una eternidad. Cuando habló, su voz sonaba completamente diferente, más dura, cargada de años de resentimiento contenido. «Mi familia también tuvo tierras aquí durante generaciones, durante más de 200 años, hasta que las perdimos». «¿Las perdiste cómo?», preguntó Isabella, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. «Las vendimos». La amargura en su voz era tan palpable que Isabella pudo saborearla. «O mejor dicho, mi padre las vendió cuando yo estaba al otro lado del mundo, sangrando por este país en las montañas de Afganistán, sin consultarme, sin consultar a nadie de la tribu, sin siquiera consultarle a mi madre moribunda». Isabella sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el té caliente que sostenía entre sus manos temblorosas. «¿A quién se las vendió?». Joaquín la miró directamente a los ojos y Isabella vio años de dolor, rabia y traición reflejados en esas profundidades oscuras. «A Richard Morrison». El silencio que siguió fue tan denso que Isabella podía escuchar su propio latido del corazón resonando en sus oídos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente y la imagen que formaban no le gustaba nada. De repente, la calidez de la cabaña se sintió sofocante. «Mi abuelo», comenzó a decir, pero Joaquín la interrumpió con una risa amarga que no tenía nada de divertido. «Tu abuelo se aprovechó de la desesperación de un hombre enfermo y alcohólico para comprar por centavos tierras que valían millones, tierras que habían sido sagradas para mi pueblo durante siglos antes de que Arizona fuera siquiera un estado». «No, no puede ser». Isabella se puso de pie con dificultad, el té derramándose sobre su ropa cara. «Tiene que haber una explicación». «¿Por qué crees que vivo aquí solo, Isabella?». La forma en que pronunció su nombre sonaba como una acusación. «¿Por qué crees que un veterano condecorado con 2 Purple Hearts vive como ermitaño en las montañas en lugar de usar sus beneficios y educación para construir una vida normal?». Isabella no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Porque cuando regresé de la guerra», continuó Joaquín, levantándose también y comenzando a caminar como un animal enjaulado, «cuando regresé después de perder a mis mejores amigos defendiendo este país, descubrí que todo lo que mi familia había construido durante siglos había desaparecido. El rancho donde aprendí a montar, las tierras donde mi bisabuelo había construido la primera casa Apache de adobe en esta región,
los campos donde mi abuela me enseñó a identificar plantas medicinales, todo vendido por una fracción de su valor real a un especulador inmobiliario que sabía exactamente lo que estaba comprando. Joaquín, yo no sabía... Isabela extendió una mano hacia él, pero él se apartó como si su toque fuera venenoso. Por supuesto que no sabías, replicó él, pero su voz no tenía ira, solo una tristeza tan profunda que era casi física. Para tu familia solo fue otra transacción comercial. Página 47 del libro de contabilidad. Compra de tierra, Aguirre, Miguel, $847,000. ¿Sabes cuánto valen esas tierras ahora, Isabela? Ella negó con la cabeza, temiendo la respuesta. Más de $50 millones. Tu abuelo construyó un desarrollo residencial de lujo donde una vez estuvo el cementerio de mi familia. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tiene que haber una explicación. La hay. Tu abuelo es un hombre de negocios inteligente y sin escrúpulos, que vio una oportunidad y la tomó. No lo culpo por eso. Es lo que hacen los tiburones. Culpo a mi padre por ser tan débil, tan destruido por la muerte de mi madre y su propio alcoholismo, que vendió el alma de nuestra familia por una fracción de lo que valía. Isabela se acercó a él, pero Joaquín se apartó hasta que su espalda tocó la puerta de la cabaña, como si estuviera buscando una vía de escape. Joaquín, si lo que dices es cierto, y podemos arreglarlo. Puedo hablar con mi abuelo, puedo revisar los contratos, puedo... ¿Qué? Su voz se elevó por primera vez, revelando la rabia que había estado conteniendo. Me van a devolver las tierras por pena. Van a demoler las mansiones de $500,000 que construyeron sobre los huesos de mis ancestros. Van a resucitar a mi padre, que murió de la vergüenza 6 meses después de darse cuenta de lo que había hecho. No, gracias, Isabela Morrison. Ya, perdí suficiente dignidad para toda una vida. El sonido de aspas de helicóptero cortó la tensión del momento como un cuchillo. Isabela miró hacia la ventana y vio la aeronave aproximándose, levantando una tormenta de polvo y hojas secas. Su mundo de privilegio y comodidad había llegado a rescatarla, pero por primera vez en su vida no estaba segura de querer ser rescatada. «No tiene que terminar así», dijo ella desesperada, gritando por encima del ruido creciente de las aspas. «Ya terminó hace 5 años», respondió Joaquín, abriendo la puerta de la cabaña y permitiendo que el rugido del helicóptero llenara el espacio. «El día que tu abuelo firmó los papeles que destruyeron a mi familia». 2 paramédicos bajaron del helicóptero junto con un hombre mayor vestido con traje que Isabela reconoció como Thompson, el asistente personal de su abuelo desde hacía más de 20 años. «Señorita Morrison», dijo Thompson, claramente aliviado pero manteniéndose profesional. Su abuelo estaba muy preocupado. «El doctor Henley también viene en camino». Isabela miró a Joaquín una última vez antes de dejarse ayudar hacia el helicóptero. Él permanecía en el marco de su puerta, observando la escena con una expresión que había vuelto a ser impenetrable, como si hubiera cerrado todas las ventanas a su alma. «Gracias», le gritó por encima del ruido de las aspas, sabiendo que las palabras eran completamente inadecuadas para lo que había hecho por ella. «Por todo». Joaquín asintió una vez, pero no respondió. Mientras el helicóptero se elevaba, Isabela vio cómo la figura solitaria de su rescatista se hacía más pequeña hasta desaparecer entre los árboles. Su mente giraba con todo lo que había descubierto, pero más perturbador aún era el vacío que sentía en el pecho, como si hubiera dejado algo importante, algo esencial, en esa cabaña perdida en las montañas. De vuelta en la mansión familiar, Isabela fue recibida por su abuelo Richard Morrison, un hombre de 75 años cuya presencia aún dominaba cualquier habitación a la que entrara.
A pesar de su edad, sus ojos azules, tan parecidos a los de ella, mantenían la agudeza de un depredador nato, la misma mirada que había construido un imperio inmobiliario desde cero. Sus manos, aunque arrugadas, aún se movían con la precisión de alguien acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a miles de personas. «Gracias a Dios que estás bien», dijo, abrazándola con un cuidado que contrastaba con su reputación empresarial despiadada. «Cuando Thompson me llamó diciendo que habías tenido un accidente, pensé, bueno, no quiero ni pensarlo. ¿Cómo está tu tobillo?» «Estará bien en unos días», respondió Isabela, pero su mente estaba claramente en otra parte. El doctor Henley ya había confirmado que no había fracturas, solo una torcedura moderada que sanaría con reposo y fisioterapia. «Abuelo, necesito preguntarte algo». «Por supuesto, querida. ¿Qué necesitas?» «¿O saber?» Richard se acomodó en su sillón de cuero favorito, el mismo desde el cual había dirigido su imperio durante las últimas 3 décadas. Isabela respiró profundo, preparándose para una conversación que sabía que cambiaría su relación para siempre. «¿Conoces a una familia llamada Aguirre?» La expresión de Richard cambió tan sutilmente que cualquier otra persona lo habría perdido. Pero Isabela había crecido observando esas microexpresiones que revelaban cuando su abuelo estaba calculando su próximo movimiento. «¿Por qué preguntas eso?» «El hombre que me salvó se llama Joaquín Aguirre. Dice que su familia tenía tierras que tú compraste hace 5 años. Dice que te aprovechaste de la desesperación de su padre enfermo». Richard se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los jardines perfectamente manicurados de la propiedad, sus manos entrelazadas detrás de la espalda, en la postura que Isabela reconocía como su pose de modo estratégico. Durante 1900, en varios segundos, solo se escuchó el tic-tac del reloj de péndulo que había pertenecido a la familia durante 4 generaciones, y el sonido distante de los aspersores automáticos regando el césped. «¿Qué más te dijo ese hombre?», preguntó finalmente, sin volverse hacia ella. «Que su padre las vendió mientras él estaba sirviendo en Afganistán, que no tuvo oportunidad de oponerse o buscar alternativas, que murió de la vergüenza 6 meses después de darse cuenta de lo que había hecho». Richard suspiró profundamente. Un sonido que parecía salir desde lo más profundo de sus pulmones, cargado con el peso de decisiones tomadas décadas atrás. «Isabela, en los negocios a veces uno tiene que tomar decisiones difíciles. Decisiones que no siempre se ven bien desde afuera, pero que en el contexto del momento eran las mejores opciones disponibles». «¿Es cierto lo que dice?», presionó Isabela. «¿Compraste sus tierras por una fracción de su valor real?». Richard finalmente se giró hacia ella y en su rostro Isabela vio algo que rara vez había visto: vulnerabilidad genuina. «Técnicamente lo que dice es cierto. Pero hay contexto que ese hombre obviamente no conoce, contexto que quizás nunca se molestó en averiguar, porque era más fácil culpar al hombre blanco malvado que enfrentar la realidad compleja de la situación». Isabela se sentó frente a su abuelo, ignorando la protesta de su tobillo hinchado. «Cuéntame el contexto completo». Richard regresó a su silla, pero esta vez se sentó al borde, como si estuviera preparándose para una confesión que había estado evitando durante años. La familia Aguirre tenía serias deudas, Isabela. Miguel Aguirre, el padre, había hipotecado las tierras no una, sino 3 veces para pagar tratamientos médicos experimentales para su esposa cuando le diagnosticaron cáncer terminal. Tratamientos que no estaban cubiertos por el seguro y que costaron más de $500,000 en 5 años. Isabela sintió que su percepción de la historia comenzaba a cambiar. Cuando ella murió, continuó Richard, Miguel comenzó a beber pesadamente.
Para cuando me contactó a través de su abogado, los bancos ya habían iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Tenía menos de 60 días antes de perder las tierras completamente. Entonces, ¿lo ayudaste? Le pagué el triple de lo que los bancos le habrían dado en el remate. Le di la oportunidad de saldar todas sus deudas médicas, todas sus deudas de juego, todos sus préstamos personales, y aún le quedó dinero para empezar de nuevo en otra parte. Isabela procesó esta información, sintiendo cómo la narrativa simple de víctima y villano se complicaba considerablemente. Pero sabías que valían mucho más de lo que le pagaste. Richard la miró con la honestidad cruda que solo usaba con ella cuando estaban completamente solos. Por supuesto que lo sabía. Había estado observando esas propiedades durante años, esperando la oportunidad correcta. Sabía que el crecimiento urbano de Phoenix eventualmente llegaría hasta esa área. Sabía sobre los planes de desarrollo de infraestructura que el Estado no había anunciado públicamente todavía. ¿Por qué no le dijiste eso a Miguel? ¿Por qué no le ofreciste una sociedad o le sugeriste que esperara? Richard se recostó en su silla, súbitamente viéndose todos sus 75 años. Porque Miguel Aguirre me odiaba, Isabela. Me odiaba por ser exitoso, me odiaba por ser blanco, me odiaba por representar todo lo que él creía que estaba mal con el mundo. Cuando su abogado me contactó, fue muy claro. Miguel quería una venta rápida y limpia, sin caridad de blancos como él la llamó. Quería mantener su dignidad, quería poder decir que había vendido sus tierras en sus propios términos. Entonces, ¿respetaste sus deseos? Respete sus deseos y protegí mis intereses. Sí, pude haberle pagado más, pero él nunca me lo habría aceptado. Habría visto cualquier oferta generosa como condescendencia o como evidencia de que lo estaba timando aún más. Isabela se quedó en silencio, tratando de procesar toda esta información. La historia tenía más matices de los que cualquiera de los dos hombres había reconocido. ¿Por qué no le dijiste esto a Joaquín cuando regresó de la guerra? Nunca vino a preguntarme. Richard se encogió de hombros. Cuando regresó de Afganistán, simplemente desapareció en las montañas como un fantasma. Escuché rumores de que culpaba a su padre, que se culpaba a sí mismo por no haber estado aquí, que había rechazado todos sus beneficios de veterano por algún tipo de complejo de culpa del sobreviviente. Intentaste contactarlo. ¿Para qué? ¿Para que me gritara y me culpara por algo que era inevitable de una forma u otra? Las tierras se habrían perdido de cualquier manera, Isabela. Al menos de esta forma, Miguel pudo salir con algo en lugar de perder todo en la ejecución hipotecaria. Isabela se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia las montañas distantes donde sabía que Joaquín vivía su exilio autoimpuesto. ¿Hay algo más que debería saber?, preguntó, sin volverse hacia su abuelo. Richard dudó por un momento tan largo que Isabela pensó que no iba a responder. Hay algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a tu abuela antes de morir. ¿Qué? Isabela se giró lentamente hacia su abuelo, sintiendo que se acercaba a algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia. La verdadera razón por la que quería esas tierras específicamente. Isabela sintió que el aire de la habitación se volvía más denso. Sigue. Richard se levantó y caminó hacia su escritorio de caoba, abriendo un cajón que siempre había mantenido cerrado con llave. Sacó una fotografía en blanco y negro, amarillenta por los años, y se la extendió a Isabela con manos que temblaban ligeramente. En la fotografía, un joven Richard Morrison, quizás de 25 años, estaba de pie junto a una mujer apache de belleza extraordinaria. Ambos sonreían con la clase de felicidad que solo existe en los primeros momentos del amor verdadero. Hace muchos años,
Cuando era apenas mayor que tú ahora, conocí a una mujer apache, Aiyana Aguirre. El nombre golpeó a Isabela como un puñetazo físico. Era la abuela de Joaquín. De repente, todo comenzó a tomar un significado completamente diferente. Nos enamoramos, continuó Richard con voz que se volvía más suave con cada palabra, como si estuviera hablando de algo sagrado. Locamente, completamente, irresponsablemente enamorados. Ella era todo lo que yo no era. Espontánea donde yo era calculador. Libre donde yo estaba atado por expectativas familiares. Conectada con la tierra donde yo solo veía números y oportunidades. Isabela se sentó pesadamente, la fotografía aún en sus manos. ¿Y qué pasó? Nuestras familias, bueno, eran tiempos diferentes. Mucho más diferentes de lo que son ahora. Mi padre me amenazó con desheredarme completamente si me casaba con ella. Me dijo que destruiría todo lo que había construido antes que permitir que diluyera la sangre familiar, como él lo decía. ¿Y qué hiciste? Richard guardó silencio por un momento que se sintió como una eternidad, sus ojos fijos en algún punto distante del pasado. Elegí el dinero sobre el amor. Elegí la seguridad sobre la felicidad. Elegí ser el hijo obediente en lugar del hombre valiente que debería haber sido. Isabela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿La dejaste? Le dije que no podía casarme con ella, que nuestros mundos eran demasiado diferentes, que no funcionaría a largo plazo. Richard se cubrió el rostro con las manos. Mentiras. Todas mentiras que me dije a mí mismo para justificar mi cobardía. ¿Y ella qué te dijo? Me dijo que algún día me daría cuenta de que había cambiado mi alma por dinero y que cuando me diera cuenta sería demasiado tarde para recuperarla. Isabela miró nuevamente la fotografía, viendo el amor genuino en los ojos de ambos jóvenes. ¿Qué pasó después? Me casé con tu abuela 6 meses después. Elizabeth era una buena mujer, Isabela. Una mujer maravillosa, que no merecía un marido que nunca pudo olvidar completamente a otra persona. Tuve una buena vida, una vida exitosa, pero siempre hubo una parte de mí que se quedó en aquellos días con Aiyana. ¿Compraste las tierras por ella?, preguntó Isabela, aunque ya conocía la respuesta. Compré las tierras porque sabía que eran sagradas para su familia, porque sabía que habían sido el hogar de los Aguirre durante generaciones. Pensé que quizás algún día encontraría la forma de devolverlas, como una forma de expiar mi cobardía de juventud. ¿Por qué no lo hiciste? Richard miró hacia las montañas visibles a través de la ventana. Porque Aiyana murió de un ataque al corazón 2 años después de que comprara las tierras, y para entonces su nieto había desaparecido en esas montañas, aparentemente queriendo estar tan lejos de la civilización como fuera posible. Isabela se puso de pie y caminó hacia la ventana, procesando todas estas revelaciones. La historia que creía conocer había cambiado completamente en el transcurso de una conversación. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó finalmente. ¿Qué significa? Significa que Joaquín y yo, nuestras familias, hay más conectándolas que solo una transacción comercial. Injusta. Richard estudió a su nieta con la misma intensidad que había usado para evaluar propiedades durante décadas. ¿Hay algo que necesito saber sobre tu relación con ese hombre? Isabela se giró hacia él, y Richard vio algo en sus ojos que lo hizo enderezarse en su silla. Creo que me estoy enamorando de él. El silencio que siguió fue tan completo que Isabela podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj ancestral. Isabela, comenzó Richard. No me digas que es complicado. No me digas que nuestros mundos son demasiado diferentes. No me digas las mismas mentiras que te dijiste a ti mismo hace 40 años. La comparación golpeó a Richard como una cachetada.
Es diferente. ¿Cómo es diferente? Porque ahora tienes más dinero, porque ahora la diferencia cultural se ve menos importante, o porque finalmente tienes la oportunidad de no cometer el mismo error 2 veces. Richard se levantó y comenzó a caminar por la habitación, un hábito que Isabella reconocía como su forma de procesar decisiones difíciles. No sabes nada sobre él, Isabella. Un día de conocerlo no es suficiente para... ¿Un día? Isabella se rió, pero no había humor en el sonido. Abuelo, en un día ese hombre me salvó la vida, me cuidó cuando estaba herida, me ofreció refugio sin esperar nada a cambio y me mostró más gentileza genuina que la mayoría de los hombres de mi mundo han mostrado en años. Eso no significa que sea adecuado para ti. ¿Adecuado? La voz de Isabella se elevó. ¿Qué significa adecuado? ¿Alguien con el pedigrí correcto? ¿Alguien con la cantidad correcta en su cuenta bancaria? ¿Alguien que encaje perfectamente en nuestro mundo de galas benéficas y juntas directivas? Isabella, por favor. No, abuelo. Por favor, nada. He pasado toda mi vida siendo la nieta adecuada, tomando las decisiones adecuadas, saliendo con los hombres adecuados. ¿Y sabes qué? Me he sentido vacía cada día de mi vida adulta. Richard se detuvo y la miró realmente por primera vez en la conversación. ¿Vacía? Completamente vacía. Como si estuviera viviendo la vida de otra persona, representando un papel en una obra que no escribí y no entiendo. Isabella se acercó a él. Hasta ayer, por primera vez en mi vida, con un completo desconocido en una cabaña en medio de la nada, me sentí real. ¿Real? Real, como si no tuviera que pretender ser alguien más, como si fuera suficiente exactamente como soy, sin el apellido Morrison, sin el dinero, sin todas las cosas que supuestamente me definen. Richard estudió el rostro de su nieta y vio algo que no había visto en años. Pasión genuina, no solo por un hombre, sino por la posibilidad de una vida diferente. ¿Y qué planeas hacer al respecto? Quiero las escrituras de las tierras Aguirre. Richard parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. ¿Qué? ¿Oíste bien? Quiero que me des las escrituras de esas tierras. Isabella, esas tierras valen más de $50 millones ahora, representan casi el 15% de nuestro patrimonio inmobiliario. Una parte que nunca debió ser nuestra, incluso si técnicamente la adquirimos legalmente. Especialmente por eso, porque sabías que era moralmente cuestionable, abuelo. Sabías que estabas aprovechándote de la desesperación de un hombre, sin importar cuán legales fueran los papeles. Richard caminó hacia su bar personal y se sirvió un whisky, sus manos temblando ligeramente. ¿Y qué piensas hacer? ¿Simplemente regalárselas? ¿Devolverle lo que siempre fue suyo? ¿Y si él no las quiere? ¿Y si ha seguido adelante, si no quiere nada que tenga que ver con los Morrison? Isabella pensó en la expresión de Joaquín cuando descubrió quién era ella, en la forma que se había alejado como si su proximidad fuera dolorosa. Entonces, será su decisión, pero por lo menos tendrá la opción de elegir. Richard tomó un sorbo de whisky y estudió a su nieta por un momento largo. ¿Esto realmente tiene que ver con justicia o tiene que ver con un hombre que conociste ayer? Isabella consideró la pregunta honestamente. Ambas cosas. Pero incluso si nunca volviera a ver a Joaquín Aguirre en mi vida, seguiría siendo lo correcto. ¿Estás segura? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Richard terminó su whisky de un trago y caminó hacia su escritorio. Muy bien. Pero tengo condiciones. Isabella sintió su corazón acelerarse. ¿Cuáles? Primera, quiero conocer a ese hombre apropiadamente antes de transferir las escrituras. No un encuentro casual, sino una conversación real sobre sus intenciones y planes. Aceptado. Segunda, quiero establecer un fideicomiso que garantice que esas tierras
nunca puedan ser vendidas a desarrolladores especulativos. Si van a volver a la familia Aguirre, quiero asegurarme de que permanezcan en la familia. Isabela asintió. Era una condición justa. Tercera, quiero que pienses en esto durante una semana antes de tomar la decisión final. Una semana para estar segura de que no estás actuando por impulso emocional. Abuelo, es una condición no negociable, Isabela. Una semana. Isabela suspiró, pero sabía que una semana no cambiaría su decisión. Aceptado. ¿Y la cuarta condición?, preguntó, sabiendo que siempre había una cuarta condición en las negociaciones de su abuelo. Richard sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Que si decides seguir adelante con esto, me permitas acompañarte cuando vayas a hablar con él. Hay cosas que necesito decirle sobre su abuela que solo yo sé. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Joaquín cuando descubrió quién era ella. La mezcla de dolor, traición y algo que podría haber sido esperanza perdida, la perseguía. Cerca de las 3 de la mañana, salió al jardín y se sentó junto a la fuente de mármol que había sido el orgullo de su abuela. La noche del desierto era clara y fría, con más estrellas visibles que las que había visto en años viviendo en Phoenix. No puedes dormir. La voz de su abuelo la sobresaltó. Richard se acercó vestido con una bata de seda, llevando 2 tazas de té caliente. No puedo dejar de pensar en él, admitió Isabela, aceptando la taza gratefully. En cómo se veía cuando se dio cuenta de quién soy. ¿Cómo se veía? Traicionado, como si el universo le hubiera jugado una broma cruel. Richard se sentó a su lado en el borde de la fuente. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Que después de todos estos años, después de todo lo que construí tratando de llenar el vacío que dejé cuando perdí a Aiyana, su nieto, terminé siendo la persona que salve a mi nieta. Isabela miró a su abuelo con curiosidad. ¿Crees que es coincidencia? No creo en las coincidencias, Isabela. Creo en consecuencias que tardan generaciones en manifestarse. ¿Qué quieres decir? Richard miró hacia las estrellas, su perfil iluminado por la luz suave de la luna. Creo que cuando tomé la decisión cobarde de alejarme de Aiyana, puse en movimiento una serie de eventos que han estado desarrollándose durante 40 años, y creo que quizás, solo quizás, el universo me está dando una segunda oportunidad de hacer lo correcto. A través de mí, a través de ti, a través de Joaquín, a través de la posibilidad de que 2 familias que deberían haber estado unidas hace décadas finalmente encuentren la forma de sanarse mutuamente. Isabela tomó un sorbo de su té, saboreando no solo la bebida sino también las palabras de su abuelo. ¿Realmente crees que podría funcionar? Un apache veterano con trauma de guerra y una heredera mimada de Scottsdale. Richard se rió suavemente. Una heredera mimada que está dispuesta a renunciar a $50 millones por hacer lo correcto. Una heredera que se enamoró en un día de un hombre que le mostró quién podría ser si dejara de interpretar el papel que otros esperan de ella. ¿Y él? Un hombre que ha pasado 5 años castigándose por sobrevivir, que vive como ermitaño porque no cree merecer compañía humana, pero que no dudó ni un segundo en arriesgar su vida para salvar a una completa desconocida. Isabela sintió lágrimas en sus ojos. ¿Crees que me perdonará por ser una Morrison? Creo que si realmente te ama, no te perdonará por ser una Morrison. Te amará incluyendo el hecho de que eres una Morrison. Hay una diferencia importante. ¿Cuál? El perdón implica que hiciste algo malo, que necesita ser perdonado. El amor verdadero acepta todo lo que eres, incluyendo las partes que no elegiste.
Los días siguientes pasaron en una bruma de anticipación nerviosa para Isabela. Trató de mantener sus rutinas normales, asistiendo a reuniones de directorio, revisando informes financieros, cumpliendo con sus obligaciones sociales, pero su mente constantemente regresaba a una cabaña en las montañas y al hombre que vivía allí. El miércoles por la tarde, mientras revisaba propuestas para un nuevo desarrollo comercial, Thompson entró a su oficina con una expresión preocupada. «Señorita Morrison, hay un problema con la propiedad Aguirre». Isabela levantó la vista inmediatamente. «¿Qué tipo de problema?» «Han estado ocurriendo varios incidentes, vandalismo principalmente. Alguien ha estado cortando las cercas, pintando graffiti en las casas modelo, incluso saboteando algunos equipos de construcción». «¿Tienen idea de quién podría ser?» Thompson dudó. «Los guardias de seguridad reportan haber visto a un hombre a caballo en varias ocasiones, siempre en el perímetro de la propiedad, siempre al amanecer o al anochecer». El corazón de Isabela se aceleró. Describieron al hombre, nativo americano, probablemente de unos 35 años, monta un caballo negro. No han podido acercarse lo suficiente para una identificación positiva. Isabela se puso de pie inmediatamente. «Cancela todas mis citas para el resto del día. Señorita, voy a manejar este problema personalmente». Una hora después, Isabela condujo su Range Rover por el sendero serpenteante que llevaba a las tierras que una vez habían pertenecido a la familia Aguirre. El desarrollo Desert Oaks Estates era exactamente el tipo de proyecto que había hecho famosa a Morrison Properties. Casas de $500,000 diseñadas para ejecutivos de Phoenix que querían vivir en el desierto sin sacrificar ninguna de las comodidades modernas. Lo que vio cuando llegó al sitio la dejó sin aliento. Alguien había pintado símbolos apache en las paredes de las casas modelo. No era graffiti vandálico sin sentido, sino símbolos tradicionales que contaban una historia. Isabela no podía leer los símbolos, pero podía sentir el dolor y la rabia que habían guiado la mano que los creó. «¿Señorita Morrison?» El supervisor del sitio, un hombre corpulento llamado Dave Martínez, se acercó a ella. «Mealegra que haya venido. Esto se está saliendo de control. Cuéntame exactamente qué ha estado pasando». Empezó hace una semana. Al principio solo eran pequeñas cosas, cercas cortadas, algunas herramientas que desaparecían, pero en los últimos días se ha intensificado. Ayer encontramos que alguien había destrozado completamente el sistema de riego de la casa piloto. Isabela caminó entre las casas, observando el daño. Había algo sistemático en el vandalismo, algo que sugería conocimiento íntimo de cómo dañar más efectivamente el proyecto. ¿Los guardias de seguridad han reportado algo más? Sí, señorita. Dicen que a veces escuchan cantos por las noches, cantos en lo que suponen es apache. Isabela sintió un escalofrío. ¿Cantos? Sí, señorita, como ceremonias o algo así, siempre desde la dirección de esa colina. Martínez señaló hacia una elevación al norte del desarrollo cubierta de robles antiguos. Sin decir nada más, Isabela caminó hacia su vehículo. ¿A dónde va, señorita Morrison? A resolver este problema. Condujo hacia la base de la colina y comenzó a caminar hacia arriba, siguiendo un sendero apenas visible que parecía haber sido creado por uso reciente más que por diseño. Sus zapatos de diseñador no estaban hechos para este terreno, pero siguió adelante, impulsada por una mezcla de determinación y algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. En la cima de la colina encontró lo que había estado buscando. Joaquín estaba sentado en el centro de un claro, frente a lo que claramente había sido una vez una estructura. Solo quedaban los cimientos de piedra y algunos postes de madera parcialmente quemados, pero Isabela podía imaginar que había sido una casa.
A sus pies había herramientas de pintura y plantillas con símbolos apache. Él la vio acercarse, pero no se movió, como si hubiera estado esperando este momento. «Sabía que vendrías», dijo sin volverse hacia ella. «Los símbolos, ¿qué dicen?», preguntó Isabela, acercándose lentamente. «Cuentan la historia de una familia que vivió en esta tierra durante generaciones, que la amó, la protegió, la honró y que la perdió por la codicia de extraños que nunca entendieron su valor real». Isabela se sentó en el suelo a unos metros de él, sin importarle manchar su ropa cara. «¿Esta era la casa de tu familia?» «La casa de mi bisabuelo, construida en 1889 con piedras de este mismo sitio. Se quemó en 1973, pero mi padre nunca tuvo el dinero para reconstruirla. Siempre decía que lo haría el próximo año. ¿Y ahora hay una mansión de $500,000 construida sobre ella?» Joaquín finalmente se giró hacia ella y Isabela vio que sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «¿Vienes a arrestarme, a hacer que me metan en la cárcel por vandalismo?» «Vengo a ofrecerte algo». Joaquín se rió amargamente. «¿Qué podrías ofrecerme que yo quisiera?» Isabela respiró profundamente y sacó un sobre de su bolso. «Esto». Él miró el sobre con desconfianza. «¿Qué es?» «Ábrelo». Con movimientos cautelosos, Joaquín abrió el sobre y extrajo los documentos del interior. Sus ojos se movieron rápidamente sobre el texto legal y Isabela vio el momento exacto en que comprendió lo que tenía en sus manos. «¿Qué es esto?» Su voz sonaba estrangulada. «Las escrituras de las tierras originales de tu familia, todas, transferidas legalmente a tu nombre». Joaquín dejó caer los papeles como si quemaran. «No puedo aceptar esto». «¿Por qué no?» «Porque…» Se puso de pie y comenzó a caminar en círculos como un animal enjaulado. «Porque no es caridad lo que quiero de ustedes. ¿Qué quieres entonces?» Joaquín se detuvo y la miró con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Quiero que nunca hubieras sido una Morrison. Quiero que fueras solo Isabela, la mujer que conocí en mi cabaña, la mujer de la que me enamoré antes de saber quién eras realmente». Isabela se puso de pie también, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Te enamoraste de mí?» «Me enamoré de quien pensé que eras, y odio que sea así». «¿Por qué lo odias?» «Porque los Morrison y los Aguirre no pueden, no deberíamos». Se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Porque tu mundo y el mío son demasiado diferentes». Isabela se acercó a él hasta que estuvieron a menos de 1 metro de distancia. «¿Y si te dijera que mi mundo me hace miserable? ¿Y si te dijera que el único momento en que me he sentido completamente feliz en los últimos 10 años fue en tu cabaña, tomando té de hierbas y escuchándote hablar sobre tus tierras ancestrales?» Isabela, «¿y si te dijera que estoy dispuesta a renunciar a todo ese mundo por la posibilidad de construir algo real contigo?» Joaquín retrocedió hasta que su espalda tocó uno de los postes quemados. «No sabes lo que estás diciendo, ¿no?» Isabela comenzó a quitarse las joyas caras que llevaba, dejándolas caer al suelo como había hecho en su cabaña. «No sé que he pasado toda mi vida interpretando un papel que me asfixia. No sé que ayer, por primera vez, me sentí como si fuera suficiente exactamente como soy». Se quitó los zapatos de diseñador y los puso junto a las joyas. «No sé que cuando me tocaste para curar mi herida, sentí algo que nunca había sentido antes. No sé que cuando te fuiste en ese helicóptero se sintió como si hubiera perdido algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Tu abuelo nunca lo permitirá. Mi abuelo me está apoyando en esto. De hecho, fue su idea transferirte las escrituras». Joaquín la miró con shock genuino. «¿Qué? Hay cosas que no sabes sobre mi abuelo y tu abuela. Cosas que explican mucho sobre por qué compró tus tierras y por qué está dispuesto a devolvértelas ahora». «¿De qué hablas?»
Isabela tomó las manos de Joaquín entre las suyas. Mi abuelo y tu abuela Ayana estuvieron enamorados cuando eran jóvenes. Él la dejó por presión familiar y se arrepintió de esa decisión cada día por el resto de su vida. La información golpeó a Joaquín como un rayo. Eso es imposible. Tengo las fotografías para probarlo. Y él quiere contarte la historia completa si le das la oportunidad. Joaquín se quedó en silencio por un momento que se sintió como una eternidad, procesando todas estas revelaciones. Incluso si todo eso es cierto, dijo finalmente, ¿qué va a cambiar? Sigues siendo una heredera millonaria y yo sigo siendo un veterano jodido que vive como ermitaño en las montañas. ¿Y si ninguna de esas cosas importara? ¿Te importarían? Cuando la novedad pase, cuando recuerdes quién eres realmente, ¿te importarían? Isabela se acercó más hasta que sus frentes se tocaron. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ya pasó antes. Isabela sintió una puñalada de algo que se parecía peligrosamente a los celos. ¿Con quién? La expresión de Joaquín se endureció. Con Sara, mi prometida antes de ir a Afganistán. ¿Qué pasó con ella? Era hija de un banquero de Phoenix. Pensé que me amaba. Pensó que yo cambiaría, que la guerra me haría crecer como ella lo decía. Joaquín apartó su rostro del de Isabela. Cuando regresé con pesadillas, con flashbacks, con días en que no podía ni salir de la casa, se dio cuenta de que el hombre del que se había enamorado ya no existía. ¿Te dejó? Me dejó una nota. Decía que había conocido a alguien más estable, alguien que podía darle la vida que se merecía. Isabela sintió rabia ardiendo en su pecho. Entonces era una cobarde. Era realista. Era una cobarde, repitió Isabela con firmeza. Porque el amor verdadero no huye cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Y tú no huirías? Isabela tomó el rostro de Joaquín entre sus manos, forzándolo a mirarla a los ojos. Joaquín Aguirre, he pasado toda mi vida rodeada de hombres que nunca me han mostrado un momento de vulnerabilidad genuina. Hombres que esconden sus miedos detrás de cuentas bancarias y contactos importantes. Hombres que creen que ser fuerte significa nunca admitir que están rotos. Isabela, tú me salvaste la vida y luego me cuidaste con manos que temblaban porque habías visto demasiada muerte. Me hablaste de tu trauma de guerra sin tratar de impresionarme o ganarte. Mi lástima, me mostraste exactamente quién eres, cicatrices incluidas. Se acercó hasta que sus labios estuvieran apenas a centímetros de los de él. ¿Realmente crees que voy a huir de eso? ¿Crees que voy a huir del primer hombre que me ha mostrado lo que significa ser completamente honesto? ¿No sabes en qué te estás metiendo? Entonces enséñame, muéstrame las pesadillas, muéstrame los días malos, muéstrame todo lo que crees que va a espantarme y déjame decidir por mí misma si soy lo suficientemente fuerte para manejarlo. Por primera vez, desde que se habían reencontrado, Joaquín no se alejó cuando Isabela se acercó más. ¿Y si no puedo ser el hombre que necesitas que sea? Susurró. ¿Y si ya eres exactamente el hombre que he estado esperando toda mi vida sin saberlo? Joaquín la miró a los ojos por un momento largo, buscando algún signo de duda o insinceridad. Lo que vio fue determinación absoluta, mezclada con un amor tan puro que lo asustó y lo tranquilizó al mismo tiempo. Esto va a ser complicado, murmuró finalmente. Las mejores cosas siempre lo son. Tu mundo y el mío, encontraremos la forma de crear uno nuevo, uno nuestro. Joaquín cerró los ojos y respiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría el resto de su vida. Cuando los abrió, la expresión defensiva había desaparecido de su rostro. ¿Estás segura? ¿Realmente segura? Porque si eliges esto, si eliges a mí, no quiero que después te arrepientas. Isabela pensó en la mansión vacía que la esperaba,
en las juntas interminables sobre propiedades que nunca había visitado, en la vida perfectamente planificada, pero emocionalmente árida que había sido su existencia hasta ese momento. La única cosa de la que me arrepentiría sería de no intentarlo. Joaquín recogió las escrituras del suelo y las estudió una vez más. ¿Estas son reales? Completamente legales. Las tierras son tuyas, Joaquín, como siempre debieron ser. ¿Y tu abuelo realmente está de acuerdo con esto? Más que de acuerdo. Quiere conocerte. Quiere contarte sobre Ayana, sobre sus errores, sobre por qué compró las tierras en primer lugar. Joaquín miró hacia el desarrollo que se extendía abajo de ellos, las mansiones construidas sobre la historia de su familia. ¿Qué va a pasar con todo eso? Eso depende de ti. Son tus tierras ahora. Puedes quedarte con el desarrollo, modificarlo, demolerlo, lo que quieras hacer. No sé ni por en dónde empezar. Isabela se acercó y tomó su mano. Conozco la sensación, pero creo que podríamos empezar juntos. Joaquín la miró por un momento antes de sonreír. Joaquín la miró por un momento antes de sonreír por primera vez desde que se habían reencontrado. No era la sonrisa guardada y cautelosa que había usado antes, sino algo genuino y transformador que iluminó completamente su rostro. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Qué? Que ayer por la mañana, cuando salí de mi cabaña, estaba completamente resignado a vivir el resto de mi vida solo. ¿Y ahora? Ahora tengo las tierras de mi familia de vuelta, una mujer extraordinaria que aparentemente está dispuesta a arriesgar todo por mí y la posibilidad de construir algo que honre tanto el pasado como el futuro. Isabela sintió lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. ¿Entonces vas a aceptar las escrituras? Voy a aceptar las escrituras y voy a aceptar la oportunidad de conocer mejor a tu abuelo. Y más importante que todo eso, se inclinó y la besó suavemente. Un beso que sabía a nuevos comienzos y promesas cumplidas. Voy a aceptar la posibilidad de enamorarme completamente de Isabela Morrison, apellido incluido. Cuando se separaron, Isabela se rió a través de sus lágrimas. ¿Sabes qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué? Tenemos que bajar ahí y detener ese vandalismo antes de que termines arrestado. Joaquín se rió, un sonido que Isabela se dio cuenta de que quería escuchar por el resto de su vida. Técnicamente, ya no es vandalismo. Son mis propias propiedades las que estoy vandalizando. Aún así, creo que Dave Martínez va a tener un infarto si ve más símbolos apache en las paredes mañana por la mañana. Tienes razón. Además, tengo ideas mucho mejores para esas casas que simplemente pintarlas. ¿Cómo qué? Joaquín miró hacia el desarrollo con una expresión completamente nueva, como si estuviera viendo posibilidades en lugar de violaciones. Como convertir este lugar en algo que honre tanto la herencia apache como las necesidades modernas. Un centro cultural, quizás. Casas diseñadas con principios tradicionales, pero tecnología contemporánea. Un lugar donde las dos culturas puedan coexistir en lugar de que una reemplace a la otra. Isabela sintió una emoción creciente. ¿Crees que eso sería posible? Con los recursos correctos, el conocimiento correcto y la determinación correcta, creo que podríamos crear algo verdaderamente especial. Tenemos los recursos, dijo Isabela, y tú tienes el conocimiento cultural. ¿Y la determinación? Isabela lo miró con una sonrisa que prometía aventuras futuras. Creo que eso lo tenemos cubierto también. 3 días después, Isabela condujo por el sendero familiar que llevaba a la cabaña de Joaquín. Pero esta vez no estaba sola. Richard Morrison ocupaba el asiento del pasajero, sus manos entrelazadas nerviosamente en su regazo, de una manera que Isabela nunca había visto antes.
¿Estás seguro de que quieres hacer esto, abuelo? He estado posponiendo esta conversación durante 40 años, respondió Richard. Es hora de que finalmente sea honesto sobre el pasado. Cuando llegaron a la cabaña, Joaquín los estaba esperando en el porche. Se había puesto una camisa limpia y había domado su cabello rebelde, pero Isabela podía ver la tensión en sus hombros. Señor Morrison, dijo Joaquín, bajando del porche para saludarlos. Por favor, llámame Richard, respondió el hombre mayor, extendiendo su mano. Creo que hemos pasado el punto de las formalidades. Mientras se estrechaban las manos, Isabela observó a ambos hombres cuidadosamente. Había una tensión obvia, pero también algo más, curiosidad mutua, quizás incluso respeto cauteloso. ¿Quieren pasar? Preparé café, ofreció Joaquín. Dentro de la cabaña, Richard se movió directamente hacia las fotografías en la mesa de Joaquín, deteniéndose frente a la imagen de los padres de Joaquín. Ella era hermosa, dijo suavemente. Tu madre tenía los ojos de Aiyana. Joaquín se tensó. ¿Conociste a mi madre? Una vez. Aiyana me la presentó poco antes de que termináramos. María tenía tal vez 16 años entonces, pero ya se podía ver que iba a ser una mujer extraordinaria. Richard se giró hacia Joaquín. Se parecía mucho a ti, en realidad. La misma determinación en los ojos, la misma forma de sostener los hombros cuando estaba decidida a algo. Joaquín sirvió café en tazas de cerámica hechas a mano, sus movimientos cuidadosos y controlados. Isabela podía ver que estaba luchando entre la curiosidad sobre su abuela y la desconfianza hacia el hombre que había lastimado a su familia. Isabela me contó que tú y mi abuela... Joaquín dejó la frase sin terminar. Estuvimos enamorados. Sí. Richard se sentó en el sofá, sus manos sostuviendo la taza, como si fuera un ancla. Profundamente enamorados. Era 1963 y el mundo era... diferente entonces. ¿Diferente cómo? Más cruel, más dividido. Las relaciones interraciales no eran solo mal vistas, eran peligrosas, especialmente aquí en Arizona. Joaquín se sentó frente a él, Isabela en el medio como un puente entre dos mundos. ¿Pero se amaban lo suficiente para superar eso? Yo pensé que sí. Aiyana estaba segura de que sí. Pero cuando llegó el momento de tomar la decisión real, cuando mi padre me amenazó con desheredarme y destruir todo lo que nuestra familia había construido, elegiste el dinero. Richard asintió, sin tratar de defenderse. Elegí el dinero, y pasé los siguientes 40 años arrepintiéndome de esa decisión. Pero te casaste, tuviste una familia. Me casé con una mujer buena que merecía un marido que la amara completamente. En lugar de eso, tuvo un marido que siempre guardó una parte de su corazón para alguien más. Joaquín estudió al hombre mayor cuidadosamente. ¿Por eso compraste nuestras tierras? Culpa. Compré las tierras porque cuando me enteré de que la familia de Aiyana las iba a perder, no pude soportar la idea de que fueran a parar a manos de especuladores que las habrían destruido completamente. Pero las convertiste en un desarrollo residencial de lujo. Sí, Richard no negó la acusación. Porque pensé que era mejor preservar al menos parte de la tierra, incluso si no era en su estado original, que dejar que fuera completamente destruida. Joaquín se levantó y caminó hacia la ventana que daba a las montañas. ¿Sabes lo que mi abuela me dijo antes de morir? ¿Qué te dijo? Me dijo que el amor verdadero siempre encuentra la forma de cumplir su propósito, incluso cuando las personas involucradas cometen errores. Que las intenciones del corazón son más poderosas que las acciones de un momento. Richard se quedó en silencio, procesando las palabras. También me dijo, continuó, Joaquín, que algún día conocería a alguien que me enseñaría la diferencia entre estar solo y estar solitario. Isabela sintió que su corazón se saltaba un latido.
¿Y has encontrado a esa persona?, preguntó Richard, mirando significativamente a su nieta. Joaquín se giró hacia Isabela con una sonrisa que la hizo sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Sí, la encontré. Entonces tal vez, dijo Richard lentamente, Aiyana tenía razón sobre el amor encontrando su forma. ¿Qué quieres decir? Richard miró entre Isabela y Joaquín. Quiero decir que tal vez el amor que Aiyana y yo no pudimos cumplir está encontrando su expresión a través de ustedes dos. Isabela se levantó y se acercó a Joaquín. ¿Crees que ella lo habría aprobado? ¿Nosotros? Creo, dijo Joaquín tomando su mano, que mi abuela habría dicho que el amor que honra tanto las tradiciones como las posibilidades futuras es el tipo de amor que puede sanar generaciones de heridas. Richard se puso de pie también. ¿Y qué van a hacer ahora con las tierras, con el desarrollo, con todo esto? Isabela y Joaquín intercambiaron una mirada que comunicó volúmenes enteros de planes y sueños compartidos. Vamos a construir algo nuevo, dijo Isabela, algo que honre el pasado pero que no esté atrapado en él. Un centro cultural, agregó Joaquín. Un lugar donde las tradiciones apache puedan ser enseñadas y preservadas, pero también un lugar donde las dos culturas puedan aprender una de la otra. ¿Y ustedes dos, personalmente? Isabela miró a Joaquín con una pregunta en sus ojos. Él asintió ligeramente, como si entendiera exactamente lo que ella estaba preguntando sin palabras. Vamos a casarnos, dijo Isabela, sorprendiéndose a sí misma con la certeza en su voz. ¿Cuándo?, preguntó Richard, sin parecer en absoluto sorprendido. Cuando termine el centro cultural, respondió Joaquín. Queremos que nuestra boda sea la primera celebración en el lugar en que vamos a construir juntos. Richard sonrió y por primera vez desde que Isabela podía recordar, la sonrisa parecía completamente genuina. En ese caso, dijo, será mejor que empecemos a planificar. Los siguientes meses pasaron en un remolino de actividad. El proyecto del Centro Cultural se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado inicialmente. Arquitectos especializados en construcción sostenible trabajaron con ancianos apache para diseñar edificios que honraran principios tradicionales mientras incorporaban tecnología moderna. Isabela descubrió que tenía un talento natural para la coordinación de proyectos complejos, pero más importante, descubrió que tenía una pasión genuina por el trabajo que estaban haciendo. Por primera vez en su vida, se levantaba cada mañana emocionada por lo que el día podría traer. Joaquín, mientras tanto, floreció en su papel como consultor cultural y enlace comunitario. Su conocimiento de las tradiciones apache, combinado con su experiencia militar en manejo de proyectos, lo convirtió en el líder natural del equipo de construcción. Pero los cambios más importantes no eran profesionales, sino personales. Isabela se mudó gradualmente de la mansión familiar a una cabaña temporal que habían construido cerca del sitio del proyecto. Y luego, después de 3 meses de cortejo cuidadoso, finalmente se mudó a la cabaña de Joaquín permanentemente. La primera noche que durmieron juntos bajo el mismo techo, Joaquín despertó gritando de una pesadilla sobre Afganistán. Isabela no hizo preguntas, no trató de consolarlo con palabras vacías. Simplemente lo sostuvo hasta que los temblores pararon, le preparó té de manzanilla y se quedó despierta con él hasta que el amanecer pintó el cielo de oro. ¿Te da miedo?, le preguntó él al día siguiente. ¿El qué? Esto. Las pesadillas, los flashbacks, todos los restos rotos de lo que fui antes. Isabela consideró la pregunta seriamente. Me da miedo que pienses que tienes que esconder partes de ti mismo de mí.
Me da miedo que creas que soy demasiado frágil para manejar tu dolor. No eres frágil. Entonces, confía en mí con todo esto, con las partes difíciles y las partes hermosas. Déjame ayudarte a llevar la carga. Y si es demasiado, entonces me lo dirás y encontraremos formas de hacerlo más manejable. Pero no tomes esa decisión por mí. Gradualmente, las pesadillas se hicieron menos infrecuentes. Joaquín comenzó terapia con un especialista en trauma veterano que también trabajaba con técnicas de sanación tradicionales nativas americanas. Isabela aprendió a reconocer los signos de cuando él necesitaba espacio y cuando necesitaba proximidad. Pero más importante, ambos aprendieron que el amor no era sobre arreglar el uno al otro, sino sobre crear un espacio seguro donde ambos pudieran ser completamente auténticos. Una mañana, 6 meses después de que Isabela se mudara permanentemente a la cabaña, despertó para encontrar a Joaquín ya vestido y preparando el desayuno con una sonrisa misteriosa. «¿Qué estás tramando?», preguntó, estirándose como una gata satisfecha. «Hoy es un día especial». «¿Por qué?». «Porque hoy vamos a caminar hasta el sitio donde va a estar el anfiteatro del Centro Cultural y yo voy a preguntarte algo importante». Isabela se incorporó completamente, su corazón comenzando a acelerarse. «Joaquín, vístete cómodamente. Vamos a caminar». 1 hora después, estaban de pie en el claro donde iba a construirse el anfiteatro principal del Centro Cultural. Los cimientos ya estaban puestos y se podía visualizar cómo sería el espacio terminado. Un semicírculo de asientos de piedra tallada mirando hacia un escenario natural enmarcado por robles centenarios. «Este es el lugar donde mi bisabuelo le pidió matrimonio a mi bisabuela», dijo Joaquín, tomando las manos de Isabela. «Aquí mismo, bajo estos mismos árboles, hace más de 100 años». «¿En serio?». «Mi abuela me contó la historia cuando era niño. Él le dijo que quería casarse con ella en un lugar donde 7 generaciones de sus descendientes pudieran venir a recordar que el amor verdadero puede crear un hogar en cualquier lugar». Isabela sintió lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Isabella Morrison», dijo Joaquín, arrodillándose en la tierra donde sus ancestros habían hecho la misma promesa décadas antes. «¿Quieres casarte conmigo?». Sacó un anillo que Isabela reconoció inmediatamente. No era nuevo, sino claramente una pieza de herencia familiar. Tenía una turquesa central rodeada por pequeños diamantes en un diseño que mezclaba elegancia moderna con artesanía tradicional apache. «Era de mi abuela», explicó Joaquín, «pero pedí que le agregaran los diamantes. Turquesa para honrar de donde vengo, diamantes para celebrar a donde vamos». Isabela se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Joaquín Aguirre, me casaré contigo en este lugar sagrado, rodeada por la historia de tu familia y las promesas de nuestro futuro. Me casaré contigo cada día por el resto de mi vida». Cuando se besaron, Isabela juró que podía escuchar el susurro de aprobación de Aiyana en el viento que movía las hojas de los robles antiguos. La boda se realizó 1 año después, exactamente como habían planeado, en el anfiteatro terminado del Centro Cultural, con el sol del amanecer pintando el cielo de oro y rosa. Isabela caminó hacia el altar acompañada no solo por Richard, sino también por María Blackhorse, una anciana apache que había sido la mejor amiga de Aiyana y que había insistido en representar a la familia de Joaquín en la ceremonia. «Aiyana estaría muy orgullosa», le susurró María a Isabela cuando la entregó a Joaquín. «Muy orgullosa de ambos». La ceremonia mezclaba tradiciones apache con elementos contemporáneos, oficiada tanto por un juez como por un anciano tribal. Joaquín llevaba una camisa tradicional apache que había pertenecido a su bisabuelo, mientras que Isabela llevaba un vestido de diseño sencillo adornado con turquesas que habían sido un regalo de la tribu.
cuando intercambiaron votos que habían escrito juntos, mezclando promesas en inglés con bendiciones en apache. No había un solo ojo seco entre los 200 invitados que llenaban el anfiteatro. Por todas las vidas que pudimos haber vivido, dijo Joaquín durante su voto personal, estoy agradecido de que el destino nos diera esta. Por todos los caminos que pudimos haber tomado, respondió Isabela, estoy agradecida de que el mío me llevara hasta ti. Por todos los errores que nuestras familias cometieron en el pasado, añadieron juntos, prometemos crear un futuro donde el amor sea más fuerte que el miedo, donde la comprensión sea más poderosa que el prejuicio y donde nuestros hijos crezcan sabiendo que pertenecen completamente a ambos mundos. Cuando se besaron como marido y mujer, el sonido de las flautas apache se mezcló con los aplausos de los invitados, llevando con él la bendición de generaciones pasadas y la promesa de las que estaban por venir. Richard Morrison, sentado en primera fila junto a Thompson y varios ancianos apache, pensó en una joven llamada Aiyana y sonrió a través de sus lágrimas. Algunas historias de amor, reflexionó, trascienden el tiempo y las familias, encontrando la forma de cumplirse incluso cuando parece imposible. 5 años después, mientras Isabela enseñaba a su pequeña hija, Aiyana, a identificar plantas medicinales en las mismas tierras donde una vez había creído que moriría, reflexionó sobre las consecuencias inesperadas que había traído aquel rescate. No solo había encontrado el amor verdadero, sino que había encontrado su propósito en el mundo. El Centro Cultural Aguirre Morrison se había convertido en un modelo nacional para la preservación cultural colaborativa y un punto de referencia para la cooperación entre comunidades indígenas y no indígenas. Isabela administraba tanto los aspectos comerciales del centro como una fundación educativa que habían establecido, descubriendo que tenía un talento natural para tender puentes entre mundos diferentes. Había aprendido a hablar apache conversacional y se había convertido en una defensora respetada de los derechos indígenas. Joaquín había encontrado no solo paz con su pasado, sino propósito en su presente. Trabajaba como director cultural del centro y como terapeuta especializado en veteranos nativos americanos, usando su propia experiencia de sanación para ayudar a otros a encontrar su camino de regreso de la guerra. Sus pesadillas aún venían ocasionalmente, pero ahora tenía herramientas para lidiar con ellas. Y más importante, tenía una familia que lo apoyaba incondicionalmente. «Mami», dijo la pequeña Aiyana desde su posición agachada junto a una planta de salvia, «¿papá realmente te salvó de un auto volcado?» Isabela sonrió, acariciando el cabello negro azulado de su hija que había heredado de su padre. «Sí, mi amor. Pero la verdad es que nos salvamos mutuamente». «¿Cómo?» Isabela miró hacia la casa que habían construido juntos en el sitio exacto donde una vez había estado la casa original de la familia Aguirre. Era una mezcla perfecta de arquitectura tradicional apache y diseño contemporáneo, con paneles solares discretos y un sistema de recolección de agua de lluvia, pero también con un temazcal tradicional y un jardín de plantas medicinales. Joaquín estaba en el porche, preparando la cena mientras hablaba por teléfono con un veterano que había llamado buscando ayuda. Richard estaba con él, los dos hombres que más amaba en el mundo trabajando lado a lado, como si siempre hubiera sido así. «A veces», le dijo a su hija, «las personas se encuentran exactamente cuando necesitan encontrarse, como si el universo tuviera un plan para sanar heridas viejas a través de amor nuevo». «¿Y cuál era el plan del universo para ustedes?» Isabela pensó en la pregunta mientras observaba a su esposo colgar el teléfono y caminar hacia ellas. Su sonrisa era la misma que la había enamorado desde el primer día.
vulnerable y fuerte a la vez, llena de amor y promesas cumplidas. Creo que el plan era demostrarnos que el amor verdadero puede sanarlo todo. Los corazones rotos, las familias separadas, incluso las heridas que creemos que nunca van a cerrar. Joaquín se acercó a ellas y se agachó para abrazar a su hija. ¿De qué hablan mis dos mujeres favoritas? Mami me estaba contando sobre el plan del universo, respondió Aiyana con la seriedad de sus 5 años. Joaquín miró a Isabela con la sonrisa cómplice que compartían cuando su hija decía algo particularmente profundo. ¿Y cuál es ese plan? Que las personas que se necesitan se encuentren cuando tienen que encontrarse, recitó Aiyana. ¿Y tú qué opinas de eso, pequeña? ¿Sabia?, preguntó Joaquín. Aiyana lo consideró por un momento, con la misma expresión pensativa que había heredado de ambos padres. Opino que funcionó bastante bien, pero creo que ustedes también tuvieron que trabajar mucho para que funcionara. Joaquín e Isabela intercambiaron una mirada y estallaron en risas. Su hija tenía razón. Había funcionado bastante bien, pero también habían tenido que trabajar por ello cada día. Esa noche, después de acostar a Aiyana con una historia sobre una princesa apache que se casó con un caballero irlandés y vivieron felices para siempre en un castillo hecho de adobe y sueños cumplidos, Isabela y Joaquín salieron al porche de su casa para observar las estrellas. Era una tradición que habían mantenido desde su primera noche juntos. Sin importar qué tan ocupado hubiera sido el día, siempre encontraban tiempo para sentarse juntos bajo el cielo nocturno del desierto y simplemente estar presentes el uno con el otro. ¿Sabes en qué estaba pensando hoy?, dijo Isabela, acurrucándose contra el costado de su esposo. ¿En qué? En que si me hubieras preguntado hace 6 años cómo imaginaba mi vida a los 32, nunca habría descrito esto. Joaquín la abrazó más fuerte. ¿Te decepciona la realidad? Isabela se rió suavemente. ¿Estás bromeando? Esta vida es mejor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Incluso con las partes difíciles, las pesadillas ocasionales, los desafíos de manejar 2 culturas diferentes, la responsabilidad del centro cultural. Especialmente por las partes difíciles, respondió Isabela sin dudarlo, porque son partes reales de una vida real, con una persona real que me ama exactamente como soy. Para siempre, murmuró Joaquín contra su cabello. Para siempre, acordó Isabela. Mientras las estrellas brillaban sobre las tierras que ahora les pertenecían, no por herencia o compra, sino por amor y elección, Isabela reflexionó sobre las verdaderas consecuencias del rescate que había comenzado todo. Había perdido una vida de privilegio superficial, pero había ganado una vida de propósito profundo. Había renunciado a un futuro predecible, pero había encontrado una aventura que valía la pena vivir cada día. Había dejado atrás la seguridad de ser quien otros esperaban que fuera, pero había encontrado la libertad de convertirse en quien realmente era. Y sobre todo, había aprendido que a veces el rescate más importante no es el que te salva la vida física, sino el que te salva el alma. El apache solitario ya no estaba solo, y la heredera perdida había encontrado finalmente el camino a casa. Habían construido algo hermoso y duradero, no solo para ellos, sino para las generaciones futuras que crecerían sabiendo que el amor puede triunfar sobre el miedo, que la comprensión puede vencer al prejuicio y que las familias se pueden crear no solo por sangre, sino por elección y compromiso mutuo. En el viento nocturno que bajaba de las montañas, Isabela juró que podía escuchar el susurro de aprobación de Aiyana, bendiciendo a su nieto y a la mujer que había elegido amar, celebrando un amor que había encontrado la forma de sanar heridas que se remontaban a generaciones.
Y en algún lugar, entre las estrellas que brillaban sobre Arizona, las almas de todos los que habían venido antes sonreían, sabiendo que sus sacrificios y luchas habían llevado finalmente a este momento. Dos personas de mundos diferentes, que habían encontrado la forma de crear un hogar juntas, basado en respeto mutuo, comprensión profunda y un amor tan fuerte que podía transformar no solo sus propias vidas, sino el mundo a su alrededor. Las consecuencias inesperadas del rescate de un apache solitario habían resultado ser las bendiciones más grandes que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Y su historia, contada y recontada en el centro cultural que habían construido juntos, se convertiría en inspiración para otras parejas que enfrentaban obstáculos similares, demostrando que cuando el amor verdadero encuentra la forma, puede crear milagros que duran para siempre. Esta es una historia de Tribu del Corazón.